Sí, muy buenas tardes amigos que sintonizan BPI TV Venezolanos por la información. Desde Caracas, Venezuela, reporta Andrés Fornerino. Nosotros inmediato vamos a realizarle una entrevista a Carlos Patiño, quien es el coordinador de exigibilidad de Provea. Esto a propósito de la Asamblea Nacional Constituyente y las pretensiones de realizar una propuesta, en este caso, para extender los supuestos delitos de crímenes de odio. Doctor Patiño, bienvenido para BPI TV Venezolanos por la información. Queríamos consultarle desde Provea cuál es la razón o qué piensan sobre esta propuesta que ayer realizaba también el fiscal designado por esta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab. Sí, bueno, lo primero que podemos decir es que desde Provea estamos de acuerdo con que se castiguen los crímenes de odio, se sancionen si existe como tal un crimen de odio. Ahora, el asunto es que desde el gobierno hay una instrumentalización de la palabra odio, en el cual lo que se aplica es para condenar a la disidencia, para criminalizar a todo aquel que disiente. Entonces, la gravedad de ello es que se use como un instrumento para que todo aquel que opine en contra del gobierno pues sea sancionado a través de esa ley. Además, el gobierno debería empezar por sus propios promotores, porque preocupa que desde los propios medios del gobierno hay campañas constantes de incitación al odio. Entonces, ojalá que esta ley, si llegara a aplicarse, sea también para que empiece por casa. Sin embargo, nosotros desconocemos como tal todo acto que provenga de la Asamblea Nacional Constituyente, porque en principio nosotros reivindicamos la Constitución de 1999. Consideramos que la Asamblea Nacional Constituyente es fraudulenta, pero además está en un golpe continuo cuando está de alguna forma aboliendo la Constitución y desconociendo a todos los poderes públicos. Entonces, no pudiéramos nosotros reconocer un acto como este, de esta presunta promoción de ley para crímenes de odio, cuando viene precisamente de un fraude. Doctor Patiño, además se habla de llevar una condena o en este caso aumentar una condena por estos crímenes de odio a 50 años. ¿Cómo se está vulnerando el derecho de los venezolanos? Y en este caso, ¿cuál es la situación desde los centros de reclusión, una vez que son organizaciones que deberían servir para la reinserción de estos ciudadanos? Bien, bueno, sí, es una propuesta del presidente del TCJ de elevar las penas a ciertos delitos de 30 a 50 años. Por supuesto que rechazamos esa pretensión, porque los derechos son progresivos. También es otra violación a la Constitución Nacional pretender existe la retroactividad de las leyes, pero además la progresividad. Es decir, no puede ahora, después que tú tienes unos delitos hasta cierto número de años de condena, venir a elevarlos a 50. Entonces mañana se dirá que exista la cadena perpetua y posteriormente que haya pena de muerte, que son temas superados en la evolución del derecho venezolano. Por lo tanto, eso lo que hace es ratificar el carácter inquisitorio, tanto del Tribunal Supremo de Justicia como de esta fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, cuando ni siquiera tienen el control de la situación penitenciaria, carcelaria, como acabamos de ver recientemente en el estado Amazonas, porque cabe decir que estas 37 muertes sucedieron con la custodia del Estado, en un recinto del Estado. Entonces la responsabilidad es del ente que tiene digamos, la dirección de las cárceles en Venezuela. Entonces ahora pretender que bueno, la gente esté mucho más tiempo, pero además los delitos que se pretende castigar con una elevación de pena. Entonces volvemos a la instrumentalización del odio, de la manipulación de lo que es traición a la patria. Entonces que esto desde esta fraudulenta constituyente se utilice como es una especie de francotirador que apunta a la disidencia, es decir, todo aquel que se oponga o que tenga una opinión contraria a las violaciones de derechos humanos que están ocurriendo en el país desde antes, pero que ahora hay un golpe continuado con esta fraudulenta constituyente, pues puede ser víctima de estas pretensiones, de estas leyes, digamos, leoninas. Doctor Patiño, entonces, hasta ahora, ¿para qué ha funcionado una Asamblea Nacional Constituyente cuando incluso la fiscal Luisa Ortega Díaz da un número de víctimas durante manifestaciones, de caídos por hechos de protestas que incluso responsabilizaban a funcionarios de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional Bolivariana y al momento no han sido ni siquiera enjuiciados? Sí, bueno, importante lo que dices, porque en el lapso que tiene la constituyente sesionando, no ha habido ninguna decisión
que resuelva los temas sociales, como en algún momento se anunció, los temas económicos, que la crisis que tiene el país, sino que todo ha sido hacia lo político, hacia precisamente criminalizar a la disidencia. Es importante que menciones a la fiscal Luis Ortega Díaz porque también ratificamos que desde Provea no reconocemos a Tarek William Saab como fiscal general de la República porque precisamente su nombramiento y la destitución o la pretensión de destitución de la fiscal Luis Ortega Díaz viene de esta Asamblea Nacional Constituyente que, como hemos dicho ya, no cumplió con los pasos constitucionales y los precedentes que sí se cumplieron en el año 1999 de consulta al pueblo a través de un referéndum consultivo para que tuviera la legitimidad. Por lo tanto, es importante, por ejemplo, decir por qué dicen los constituyentistas que ahora los delitos, estas personas civiles que están juzgadas, manifestantes en los tribunales militares, ahora van a pasar a la justicia civil, que es su juez natural. Bueno, evidentemente, primero nos dieron la razón a las organizaciones de derechos humanos que veníamos denunciando esto, pero eso también sucede porque tienes ahora a un nombrado fiscal que está a favor de la criminalización de la disidencia. Cuando la fiscal Luis Ortega Díaz no compartía esta criminalización porque protestar no es un delito, es un derecho, bueno, los llevaban a la justicia militar para que entonces sí fueran procesados. Ahora que tienes un fiscal que está en sintonía con la criminalización de la disidencia, que además como defensor del pueblo no contribuyó precisamente a restablecer el orden constitucional y la defensa de los derechos humanos, entonces, bueno, ya no tiene ningún sentido que sigan en esa jurisdicción, sino que se lo trasladan a la vía porque el fiscal va a estar de acuerdo con estas conductas represivas. Ante este escenario, ¿ante qué tipo de gobierno está viviendo Venezuela cuando existe entonces este suprapoder que tiene el control de los demás poderes públicos? Incluso el día de hoy tenían citado a la Asamblea Nacional Venezolana y decidieron, en este caso la Junta Directiva, de no asistir. ¿Qué pudiese ocurrir? Ya hemos visto también inhabilitaciones políticas, quitarle la inmunidad parlamentaria, como sucedió el día de ayer con Germán Ferrer. ¿Ante qué estado está Venezuela? Sí, bueno, estamos ante un golpe constituyente total. Estamos, y lo hemos dicho desde Provea, desde octubre del 2016. Nosotros hemos transitado un gobierno que venía con una restricción democrática, restricción de la democracia, a una dictadura moderna. ¿Por qué dictadura moderna decimos? Porque llega por las vías legítimas a través del voto, pero se deslegitima en la acción, digamos, tratando de dar un barniz institucional o democrático, pero en la práctica aboliendo las instituciones, el derecho al voto universal, directo y secreto, bueno, la cantidad de presos políticos, en fin, una serie de violaciones de derechos humanos, gobernar a través de estados de excepción. Entonces la norma principal no es la Constitución, sino la excepcionalidad desde hace más de un año en el país. Entonces esta dictadura moderna ahora pasa a otra fase con este golpe constituyente contra toda la institucionalidad y bueno, de forma total, este suprapoder que se promociona como un instrumento para una nueva constitución, pero que se arroga 2 años para tomar cualquier decisión en cualquier aspecto. Es decir, luego que la constituyente, si llegara a redactar una nueva constitución para su aprobación, en el camino ha volado toda la institucionalidad y ha criminalizado a toda la disidencia, ¿no? Entonces esa es la realidad de lo que estamos en estos días y por eso nosotros, las organizaciones de derechos humanos, seguiremos registrando estas violaciones, seguiremos documentándolas porque hay muchos de estas violaciones que no prescriben y que nosotros como órgano de derechos, como organización de derechos humanos, vamos a seguir elevándola a las instancias donde deban llegar. ¿Podría ser el escenario electoral la solución a estas problemáticas, al no retardo procesal, a la impunidad que existe en el país? Bien, bueno, nosotros siempre vamos a estar a favor de la democracia, vamos a estar a favor del voto. Evidentemente, claro, es lógico que debe haber, como lo dijimos incluso con la elección constituyente, un voto universal, directo y secreto. Estas elecciones corporativistas que hubo recientemente, donde la elección no era directa, universal y secreta, sino que era a través de territorialización y sectorialización,
es un retroceso y viola los principios de universalidad, viola los principios de voto directo. Entonces, sí, estamos de acuerdo en las elecciones, evidentemente, en la salida democrática a cualquier crisis, e incluso reivindicamos el apoyo de organizaciones y mecanismos de derechos humanos que así también lo confirman. Sin embargo, debe respetarse todas las garantías de transparencia, de objetividad, de respeto pues a los derechos y principios fundamentales del voto. No es nada más el voto por el voto, sino todo lo que también está en las garantías que están alrededor de este derecho. Doctor, en este momento, cuando estamos realizando la entrevista, acaba de aprobar la Asamblea Nacional Constituyente quitarle las competencias a la Asamblea Nacional venezolana. ¿Qué significa esto? ¿Qué representa para la población? Bueno, esto lo que confirma es el golpe continuo constituyente total que estamos viviendo en estos momentos en Venezuela. Esto de alguna forma lo que nos retrotrae es al inicio de la rebelión popular que inició en el mes de abril en Venezuela durante más de 4 meses, porque cómo inicia, digamos, ese pronunciamiento de la fiscal Luis Ortega Díaz de que hay una ruptura del hilo constitucional, bueno, con las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia, que en resumidas cuentas lo que hacían era quitarle, vaciar de funciones a la Asamblea Nacional para subrogárselas al Tribunal Supremo de Justicia y a Nicolás Maduro. Bueno, ahora precisamente lo que vuelven es a lo que en un momento llamaron un impasse, pues no era otra cosa que lo que se está consolidando hoy, de que toda institución, porque más allá de cómo se llama la persona, si se llama Luis Ortega, si se llama el diputado tal o cual, es la institución como tal. Es que allí votaron más de 14 millones de venezolanos para esa Asamblea Nacional y ahora pues un órgano que no cumplió con los requisitos constitucionales, como sí hubo en el año 99, viene a quitar, a vaciar de funciones porque no quiere contrapeso. Entonces esto, bueno, lo que de alguna forma reitera es que se debe continuar en esta defensa de la democracia y en esta defensa de la Constitución Nacional que, como muy bien establece ella misma, al ser desconocida estamos todos obligados a reivindicarla. ¿Qué pueden hacer los ciudadanos que votaron el pasado diciembre del año 2015 para que no se les vulnere esta decisión o esta manifestación de voluntades al escoger a estos diputados de la Asamblea Nacional Venezolana y que una constituyente, como ya lo explicamos, un suprapoder, que se considera suprapoder, ha quitado entonces las responsabilidades y en este caso las competencias a unos parlamentarios? Bueno, tiene todo el derecho de desconocer este tipo de arbitrariedad y por eso por mucho tiempo la gente estuvo manifestando y como han dicho diferentes órganos, pacíficamente, mayoritariamente pacíficas las protestas, porque precisamente tienes todo el derecho de desconocer lo que viole a la propia Constitución. Y aquí estamos ante una inminente violación más hacia el Estado de Derecho, al Estado social de Derecho y Justicia, y en paralelo, pues sigue, amén de estas decisiones de corte político, la situación de crisis en el sector salud, en el sector laboral, en lo económico, en lo social, en el tema de alimentación, en los salarios insuficientes. Entonces, esto precisamente lo que está es profundizando unas políticas que lo que han traído es más miseria a la población. El gobierno de Nicolás Maduro definitivamente se sigue consolidando como una fábrica de pobreza que lo que termina es afectando la integralidad de los derechos, tanto civiles y políticos, como acabamos de ver, como los económicos, sociales y culturales. Muchísimas gracias, doctor. Escuchaba entonces las declaraciones de Carlos Patiño, quien es el coordinador de exigibilidad de Provea. Ya nos indicaba, luego de conocerse esta decisión por una Asamblea Nacional Constituyente, de quitarle las competencias a la Asamblea Nacional Venezolana, en que los ciudadanos, para quienes votaron el pasado diciembre del año 2015, podrían entonces actuar, en este caso, en desobediencia o en desconocimiento a estas decisiones que plantea el gobierno actual de Venezuela. Desde Caracas, reporta Andrés Fornerino para BPI TV Venezolanos por la Información.